La colonización española de América fue el proceso largo y violento que pretendía instaurar el gobierno español en las tierras encontradas. Este periodo se extendió desde el 12 de octubre de 1492, día del descubrimiento de América, hasta el 13 de agosto de 1898, cuando la bandera española fue arriada en San Juan de Puerto Rico. Los dos momentos más importantes en el proceso de conquista y colonización fueron la invasión del Imperio Azteca o Mística en el actual México por Hernán Cortés entre 1519 y 1521 y la del Imperio Incaico del Perú por Francisco Pizarro en 1532 y 1533. El objetivo de los colonizadores españoles fue desde un principio la explotación económica del territorio conquistado y el catolicismo de los indios. Las violencias del proceso de conquista dieron un lugar a un vivo debate en España. Fray Bartolomé de las Casas, monje dominico, se convirtió en la voz crítica contra los desmanes producidos durante la conquista y la colonización. El sistema de colonización utilizado en los primeros momentos del Imperio español fue la encomienda, produciéndose múltiples abusos y el sistema derivó en forma de trabajos forzosos o no libres, al reemplazarse en muchos casos al pago en especies del tributo por trabajo en favor del encomendero. La colonización española se caracterizó, a diferencia de otras, desde un principio por el mestizaje. La población europea se mezcló con los indígenas americanos y dieron a los mestizos y la población esclava traída de África por los mulatos. El descubrimiento de América constituye el más importante de los acontecimientos de la modernidad, la cual es la entrada de especias procedentes del Oriente sin tener que pasar por Constantinopla, que había sido conquistada por los turcos. La idea era buscar una ruta mercantil para evitar pagar los altos impuestos que cobraban los turcos, ya que las especias eran básicas para la dieta como para la conservación de las carnes. Los reyes católicos se asociaron con Cristóbal Colón, quien sostenía que navegando hacia el oeste podía llegar a la India con tiempo más corto. Este criterio se ampara en sus conocimientos náuticos, históricos y geográficos. Las consecuencias que conllevó el descubrimiento de América son numerosas. Estas consecuencias afectan lo económico, lo político y lo sociocultural. De las consecuencias del descubrimiento de América, la más importante la constituye el encuentro de los mundos europeo-americano a partir de la experiencia histórica de la española. El descubrimiento de la literatura en la conquista de América es uno de los acontecimientos que trascendieron en la historia del continente. Tras la llegada de los españoles a América, se dieron las primeras experiencias literarias a través de las crónicas y cartas que expresaban los conquistadores, en donde podían ir del hecho a realizar fuertes críticas sobre el entorno del lugar en el que se encontraban. Algunos menospreciaban las culturas nativas, escribían en sus crónicas y cartas que las culturas precolombinas eran primitivas y paganas. Por otra parte, con la influencia de la novela de la caballería, que por entonces en ese momento estaba en flor en Europa, se retrataba de la manera imaginaria y fabulosa la naturaleza americana como un lugar lleno de maravillas, de animales y hombres monstruosos o ciudades que cambiaban mágicamente de sitio. Este acontecimiento termina dando origen a la literatura latinoamericana, que siglos después encontraría su identidad en la expresión de lo real maravilloso y lo fantástico. La primera literatura americana escrita en español es la que se conoce como la de los cronistas de Indias, que fue elaborada por descubridores, conquistadores y colonizadores, quien comunicaba con fervor y asombro la realidad del continente americano, primero a los reyes católicos y después a su sucesor, Carlos B. El hecho de que estas primeras crónicas, sus autores no estuvieran en un exclusivo interés literario, no les quita mérito en su imaginación poética. El solo hecho de llevar el papel su visión fascinada de las nuevas tierras al nivel de la realidad del nuevo mundo es ya una creación literaria, porque allí está el origen de la poesía. Al encontrarse los cronistas con una naturaleza y cultura tan diferentes a las suyas, exageraron esa realidad y la convirtieron en ficción. Cristóbal Colón fue el primer europeo en observar y escribir la realidad del nuevo continente.
Fue el primer cronista quien tampoco se escapó al encanto de la belleza de esta naturaleza. En sus cartas a los reyes católicos y a sus amigos, describió su visión de América como un paraíso terrenal, cuando descubrió la desembocadura del río Orinoco y descubrió sobre supuestos monstruos que habitaban las tierras recién descubiertas. Estas descripciones, llamadas crónicas, tomaron tintes políticos y religiosos. Las principales obras de la colonia son Historia de la destrucción de las Indias, de Único Vocatienus Modo, conocida en español como del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión. Alvar Núñez Cabeza de Vaca, de 1507 a 1559, escribió relatos y narraciones sobre sus expediciones en su obra Naufragios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Adelantando, gobernador del Río de la Plata. Historia verdadera de la conquista de la Nueva Española, de Bernal Díaz.